Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Le agradezco mucho que me acompañe. Este día vamos a hablar de un tema que está relacionado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. ¿Cuáles son los retos de la comunidad estudiantil, de las autoridades universitarias y de la sociedad para combatir la violencia de género y alcanzar una verdadera equidad? Te invito a que me acompañes en este espacio de Perspectivas. Comenzamos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Sistema de Educación Media Superior, SEMS, de la Universidad de Guadalajara, realiza diversas actividades denominadas Jornadas Púrpura, enfocadas en la prevención de la violencia de género. Asimismo, el SEMS encara los nuevos retos en materia de igualdad con distintas iniciativas, entre ellas la implementación del Programa de Intervención Educativa, Juventudes y Género en las 71 preparatorias del sistema. Su objetivo es generar estrategias focalizadas para concientizar sobre la igualdad de género, al mismo tiempo que se realizan estudios para el análisis de datos y contexto. Recientemente, la Unidad para la Igualdad de la UDG dio a conocer sus resultados a un año de la entrada en vigor del Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género. Un dato relevante es que la mayoría de las víctimas son alumnado de preparatoria, con el 47%, mientras que solo el 31% corresponde a universitarias. Asimismo, la mayoría de los presuntos agresores son preparatorianos. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil para materializar una verdadera equidad de género? ¿Qué rol juega la comunidad y la violencia en el entorno? Lo abordamos con César Antonio Barba Delgadillo, director del SEMS, y María del Socorro Pérez Alcalá, secretaria académica. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme en Perspectivas y también le doy la bienvenida a la maestra María del Socorro Pérez, secretaria académica del SEMS, y a la maestra Karen Escamilla Galindo, coordinadora de apoyos académicos también del SEMS. Muchas gracias por acompañarme, maestras. Gracias a ustedes. Pues me gustaría comenzar con una pregunta relacionada, si gusta, maestra Karen, con la marcha del día de ayer. ¿Qué impresiones le dejó? Sobre todo que es una marcha que se realiza y convoca, según las autoridades, a más de 70,000 mujeres. Recuerdo que en 2020, en la última gran marcha antes de que llegara la pandemia, hubo 35,000 manifestantes en el centro de Guadalajara, prácticamente el doble en esta ocasión, maestra. ¿Qué impresiones le deja esta expresión de las mujeres el día de ayer en el 8M? Sí, a mí estuve siguiendo la marcha y de pronto ver algunos carteles, mujeres de todas las edades reunidas, demandando una serie de cosas que por legítimo derecho no tendríamos que estar demandando y me cuento en ellas. Sin embargo, me parece que esta marcha es el momento en que las mujeres expresamos lo que deseamos y lo que queremos, no lo que culturalmente o tradicionalmente le quieren poner al rol de la mujer. Parece que es el momento en que las mujeres expresan con todo el sentir y con todo el corazón qué es lo que esperamos de los demás, qué es lo que esperamos de la sociedad y sobre todo demandar una serie de oportunidades que no solo tienen que ver en el ámbito educativo, en el social y en el laboral, pero también del trato, en un trato igualitario donde sabemos que generacionalmente a la mujer se le ha puesto en un rol, desde el imaginario de los hombres y por qué no de las propias mujeres, claro, porque se asume llevar un rol y sabemos que en el ámbito educativo estamos creando hombres y mujeres con conciencia para ver de manera distinta la realidad y posicionarnos de manera distinta, en este caso las mujeres. Y en el SEMS es muy importante porque nosotros tenemos a chicos en la adolescencia. La adolescencia es una etapa en la que se forma el carácter, en la que se consolida la personalidad
en la que asumo ciertos roles, en las que a partir de mi rol puedo identificarme y puedo actuar en consecuencia. Entonces nosotros ahí tenemos una gran responsabilidad en la formación de estos chicos. Claro. Y da mucho gusto ver cómo en estas marchas participan muchos jóvenes en edad universitaria con una conciencia crítica y con demandas muy justas. Claro. Y pues eso es lo que yo te podría decir. Maestra Karen, ayer les comentaba hace un momento que vi un grupo de chicas, no tenían más de 20 años, todas con consignas muy claras, eran evidentemente preparatorianas. Maestra Karen, ¿de dónde le viene a este sector o a esta generación esa conciencia? Es decir, ¿son los medios, digo, no sé si en el hogar, y cómo lo viven en la comunidad estudiantil? Porque son, por lo que vi, y creo que esto es bueno, eran muchachas muy jóvenes, altamente politizadas, haciendo demandas muy concretas como ciudadanas. ¿De dónde viene y de dónde ellas abrevan y cómo lo viven en la comunidad estudiantil? Claro, del día a día definitivamente de lo que están viviendo, lo que están viendo a su alrededor, no solo en el ámbito educativo, sino en otro tipo de núcleos, sea la familia, la sociedad, todo lo que justamente lo mencionabas hace un momento, hasta medios de comunicación, literatura, es decir, hay un sinfín ya de esta información que está muy a la mano, que vemos en situaciones muy específicas donde a lo mejor a estas chicas no han tenido alguna situación específica de violencia o no la han vivido o sí, pero sí quizá alguien muy cercano a ellas o muy cercana a ellas. Y esto, por supuesto, que hace la unión. Ayer vemos, la marcha es un reflejo tal cual de una voz gigante que se hace de nueva cuenta y de otra manera para exigir, para demandar, para expresar lo que están sintiendo, lo que están viviendo y lo que decíamos hace un momento, estamos en nuestro legítimo derecho. Ciertamente al interior de las escuelas estamos viendo una movilización, pero no solamente física o para marchas, sino en cuestión de pensamiento, ¿no? En cuestión de ideología, en cuestión de creer incluso de lo que somos capaces y de lo que también tenemos derecho natural. Sí lo escuchaba, lo vi, no me fue posible asistir, sin embargo, sí tuve mucho contacto con los orientadores educativos de las prepas y primeros contactos además, que son una figura muy importante que vienen trabajando de la mano con otras instancias como la Unidad para la Igualdad de la misma Universidad de Guadalajara, y decían, muchas estudiantes se nos acercan o se acercaron previamente para poder asistir, y de una manera en la que, por supuesto, exigieran, por supuesto, expresaran su sentir mediante carteles, mediante algunas consignas o cuestiones verbales, pero que también es como en unirse en grupos. Claro. Nos decían, nos vamos a ir con algunos colectivos, nos vamos a ir unidas, nos vamos a ir protegiendo incluso también, nos vamos a ir cuidando se crea comunidad, cuidando, ¿no? Se crea comunidad. Y esto me parece que resulta incluso más rico porque va siendo de una manera dirigida, con una naturalidad, sin represión, pero con una cuestión muy, muy crítica, no a generar más violencia o sí, pero de una manera como muy, muy coherente, ¿no? Claro. Acompañándose unas con otras. Maestra María del Socorro, ¿y usted cómo explica estos datos que compartíamos al inicio del programa? ¿Por qué están concentradas las denuncias de violencia de género en el sector del SEMS, del bachillerato, no solo en cuanto a víctimas, sino también en cuanto a agresores? ¿Qué explica ese fenómeno? Mira, una explicación simple te diría, pues sí, el SEMS tiene el 53% de la población estudiantil, por lo tanto, los números pueden ser, y esa sería una explicación simple y una explicación cómoda. Lo que sí es verdad es que sí tenemos muchos casos reportados de violencia de género y de otros tipos de violencias. Sí se da el fenómeno porque recordemos que los estudiantes tienen una serie de patrones ya adquiridos o aprendidos desde el seno familiar. Entonces en la escuela no es que se quiten el saco y entonces me pongo el saco de estudiante para vivir en la equidad y para vivir los principios que marca una universidad. Cada estudiante trae su historia y esa historia se refleja dentro del aula.
Entonces, estos casos de violencia, por supuesto que se incrementaron después de la pandemia. Hubo un desajuste emocional, hubo una serie de situaciones de angustia, de desesperación, de depresión, que si no son manejadas generalmente, y no digo que así sea, pero en la mayoría de los casos se ven expresadas en actos de violencia. La violencia finalmente es un acto de impotencia respecto a una situación que no puedo controlar. Entonces nosotros sí vimos un incremento de estos casos, por supuesto estamos preocupados, están haciendo una serie de acciones y yo un poco, una de las posibles explicaciones, porque esto es multifactorial. Sí. Una cosa es lo que yo vengo observando en casa, asumo un rol y lo ejerzo con los demás y lo hago tal vez de manera inconsciente, o sea, de pronto creo que normalizo ciertas cosas y voy y las hago con otro grupo y entonces hay un choque, lo que decía Karen, hay un choque de conciencias entre lo que es permitido y lo que no es permitido, sin embargo sucede. Claro. Entonces, en el caso de los adolescentes, por supuesto que se ha notado un incremento. Los adolescentes tienen los sentimientos a flor de piel, viven una serie de situaciones, una serie de presiones propias de su edad, y entonces ahí es donde se denota. Y la escuela, entre otras funciones, debe de contener a los estudiantes. Debemos de diseñar una serie de estrategias que tienen que ver desde las autoridades, primeros contactos y los profesores, claro, que en este sentido son clave para ayudar a identificar y a contener este tipo de conductas. Maestra Karen, hace un año se implementó el protocolo contra la violencia de género en la Universidad de Guadalajara, se lo aprobó el Consejo General Universitario, se hizo un gran como anuncio de este programa y parte de este programa incluía estos llamados primeros contactos, en donde se dieron cuenta que las mujeres mayormente no tenían un espacio a donde llegar y que le dieran y canalizaran su denuncia. ¿Cómo ha funcionado esa figura de los primeros contactos y qué, digamos, si ha funcionado bien o hay cosas que mejorar de esa estrategia para atender la violencia de género en el SEMS puntualmente, maestra Claro, Karen? Así es. En el caso del Sistema de Educación Media Superior, tenemos o contamos en cada uno de los planteles sede y alguno de los módulos con la figura de orientador educativo, ¿no? Ese es un psicólogo en su gran mayoría o trabajador social que está en este acompañamiento con los estudiantes. Acompañamiento académico, vocacional, emocional, entre otros. Cuando se genera o se crea el PASE, el Protocolo para Atención y Erradicación de la Violencia, por supuesto que en el SEM se voltea a ver a esta figura que ya existía y que con base en su perfil, por supuesto que se adoptaba de manera muy natural. Los retos que se han tenido y por supuesto que se sigue trabajando y fortaleciendo en ellos es porque se ha visto un incremento en el tema de denuncias y que ha costado justo en ese punto poder atacar diversas problemáticas relacionadas con violencia, ¿no? De género o de otro tipo, porque recordemos que el PASE no solo atiende violencia de género, sino violencia en cualquiera de sus modalidades. Hoy, por ejemplo, una estudiante que sufra un acoso o algún incidente, ¿cuál es la ruta que sigue así en breves pasos que me describa? Se acerca, en el caso de las preparatorias, se debe acercar preferentemente a esta figura, orientador educativo, primer contacto. Hay uno por preparatoria. Es correcto, es correcto. Y ya él deriva a cualquier instancia. Y él ya sigue todos los lineamientos que el protocolo marca. ¿Son solo mujeres o también hombres? Hay hombres y mujeres, son mayoritariamente mujeres, como en muchas de las dependencias de nuestra universidad incluso y de otras, son mayoritariamente mujeres, pero también los hombres se ha tenido como esta implicación, por supuesto, ha habido esta capacitación, sensibilización para que así se atienda y se contenga en relación, incluso no solo para los estudiantes o las estudiantes, sino también para cualquier personal universitario. Maestra Karen, desde su posición como coordinadora de apoyos académicos, digamos, desde su trinchera, en su opinión, ¿cuál es el principal reto o el principal obstáculo que ve para la implementación de una verdadera política de equidad de género y el combate a este fenómeno en el sector estudiantil? Como primer punto hemos coincidido en que la sensibilización, el poder generar, suceden diversas situaciones en las que se sabe
de distintas maneras, pero no se da el siguiente paso, que es una denuncia. Entonces, es muy difícil sin una denuncia de alguna manera más formal hacia estas figuras de orientadores y primeros contactos, poder actuar. No quieren denunciarlas. Sí, hay ¿Por qué no efectivamente, denuncian? hay diversas causales, ¿no? Hay temores, hay incluso por vergüenza, incluso por temer a represalias, en fin, ¿no? Entonces, es lo que nos han comentado cuando luego por fin se logra obtener esa denuncia y que se dice, bueno, no lo había hecho por estas y estas razones, claro, ¿no? O porque era alguien conocido o parte de la misma estructura de escolar, ¿no? Incluso al exterior, porque también se han acercado y dicen, no, de la escuela no ha sido, pero sí en casa, pero sí por un conocido, sí por un amigo, he sufrido o hemos sufrido ciertos tipos de violencia. Claro. Maestra María del Socorro, a ver, me queda claro que a lo mejor un rector general tiene perfectamente consciente la necesidad de una política de este tipo. A lo mejor los mandos generales y coordinadores de la universidad, vamos a conceder el beneficio de la duda que realmente es auténtico su interés. Pero a ver, hay directivos, hay mandos medios, hay toda una estructura universitaria que yo no sé si genera una cierta resistencia a esos cambios y nada más sean cosméticos o en apariencia y realmente de fondo no esté habiendo un verdadero compromiso. ¿Enfrenta esa resistencia en la estructura universitaria, en la burocracia universitaria en esos niveles o no? Por supuesto que sí hay resistencia. Recordemos que estamos hablando de una cultura en la que se visualiza la violencia de género y otras violencias o se normalizan. Y entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de formación y de concientización de todo el personal, no solo de los estudiantes. Por ejemplo, con los estudiantes desde hace más de 2 años llevamos un curso de perspectiva de género obligatorio como una asignatura del plan de estudios de los bachilleratos. Justo ahorita iba a ese tema. ¿Y qué ven en ese curso? En este curso lo que se busca es hacer conciencia respecto a lo que es el género, cuál es el rol de la mujer, cuáles son las circunstancias, legalmente qué implicaciones tiene, afectivamente ¿Y es un semestre cómo se entero? juega. Es un semestre. ¿En qué nivel? Es en el primer semestre que se desarrolla ese curso. Igual Karen puede explicar más a detalle los bien. contenidos de este curso. Igual ¿Qué es Karen. lo que ven en ese curso, maestra? Es introducción en general a la perspectiva de género desde una manera muy natural para el nivel educativo en el que se encuentran. Recordemos, como bien decíamos, se da en primer semestre, son alumnos de entre 14 y 16 años. Y entonces tiene que ser de una manera muy natural, muy clara, muy al lenguaje, muy a la vida cotidiana que los alumnos expresan. Es la introducción a la perspectiva de género, es diversos tipos de violencia que se ejercen, es desde el ámbito incluso de educación sexual, aunque también se lleva una unidad de aprendizaje de sexualidad humana, pero va enlazada también para poder de alguna manera considerar cierto lenguaje, vocabulario, incluso glosario de términos que luego parecieran que están en el común y que parecieran moda y que los adoptamos. Póngame un ejemplo de un par de términos que habría que considerar. Por ejemplo, se habla mucho del feminismo y entonces no se tiene claridad de qué es eso. Pues ser mujer solamente es eso, o feminismo son, por ejemplo, relacionado a la marcha del día de ayer, aquellas que solamente se unen para marchar, gritar, romper y demás, ¿no? Machismos, micromachismos. ¿Qué diferencia hay? ¿Es que es alguien que es muy macho y luego poquito macho por micro? ¿O qué sucede? Revisen el concepto de micromachismo. Claro, ¿Y qué es un micromachismo? Tiene que ver, Margarita es más experta en eso y tiene que ver, lo puede explicar enseguida con el proyecto, pero tiene que ver justamente con aquellas acciones, de una manera muy general, aquellas acciones que un masculino, por supuesto, genera en su día a día, que lo pueda considerar como natural, ¿no? Como de, ¿por qué hago el quehacer si no, bueno, lo podemos hacer juntos o tú sola, no hay necesidad, ¿no? Hay diversos ejemplos que se pueden considerar respecto a eso, pero por supuesto que luego recaen tenemos que darles toda una introducción y toda una información
a los estudiantes que parta a decir y a determinar qué es la perspectiva de género, cuándo es violencia, y no minimizar. ¿Desde cuándo se da ese curso en el CEMS? Ya serán 2 años. 2 años, llevamos 2 años. O sea, en que se implementa. Ya es poquito, ¿no? Es para los estudiantes, pero también existen 2 cursos de formación para los docentes. También. Uno introductorio y uno más especializante para aquellos que imparten esta unidad de aprendizaje. Sobre este tema, no sé si alguna de las 2 maestras quiera comentarme, pero recientemente platicaba con una académica feminista brillante y yo le decía, oye, ¿en qué áreas se debería o se puede hacer más para combatir la violencia que vivimos? Claro. Y yo pensé inmediatamente, bueno, pues en la Fiscalía, en la Secretaría de Seguridad, seguramente en el Poder Judicial, y me dijo, en el sector educativo, en la SEG, Secretaría de Educación Jalisco, dice, las políticas generales a nivel federal, dice, son un desastre, ¿no?, en cuanto a la currícula, y me quedé pensando un poco en eso, maestra. Usted ahorita decía como con cierto grado de optimismo se está consolidando la personalidad de los adolescentes en ese momento, pero si en la currícula desde la primaria no viene una formación y una perspectiva en donde se explique este tipo de conceptos, pues me parece, yo no sé si ya llegamos muy tarde a intentar subsanar fallas en la formación del adolescente, maestra. ¿Usted qué opina? Sí, me parece que esta debe ser una política, sí, educativa. O sea, sí, en el seno de la familia están la formación, los valores, pero también si nosotros desde la educación temprana hasta la universidad transversalmente estamos formando en los valores de la igualdad, de la equidad, de la empatía, podemos transformar. Es decir, no es la educación, o sea, es un espacio, es un proceso que nos da esperanza. Claro. Que nos forma para un pensamiento crítico, para cuestionar la realidad, para no normalizar lo que ya decía Karen. Yo no puedo estar normalizando una serie de cosas porque así las he vivido. Finalmente yo llego a la escuela a ver otras visiones, a entender otras posturas. Y lo que decía Karen, por ejemplo, en el curso de perspectiva de género, tanto para profesores como para estudiantes, entramos a analizar casos cotidianos, casos que se toman en el momento de la realidad. Probablemente un caso que se va a analizar es la marcha. Sí. La marcha de ayer es un insumo muy importante para hacer un análisis y una reflexión respecto a la perspectiva de género, a las violencias, a la equidad. ¿Un curso en primer semestre no es completamente insuficiente frente al tamaño del reto? Lo que pasa es que aquí sí es insuficiente. O sea, es un curso que empieza a abrir conciencias, que empieza a dar otra visión a los estudiantes, y tenemos que estar trabajando en la currícula durante todo el proceso de formación. Es decir, hay valores que deben de estar implícitos en todo el proceso educativo, desde la postura de un maestro, o sea, y desde la misma postura de los estudiantes para generar esos ambientes de equidad. ¿Y hay planes de ampliar en la currícula en concreto esos contenidos o todavía no? Sí, o sea, tenemos, Karen ya lo dijo, están otros cursos, por ejemplo, Plan de Vida. Plan de Vida es un curso que da para tocar estos elementos, el de sexualidad humana, por ejemplo. Hay cursos que tienen que ver con la crítica a la sociedad actual y a una serie de eventos. Es decir, la currícula es el gran laboratorio para empezar a generar conciencia y tener transversalmente una serie de valores que tenemos que estar viviendo, y no solamente de membrete, porque ese es el proceso más complicado en la educación. ¿Cómo traduces los valores a lo largo de toda la currícula o tus principios? Me queda un minuto para cerrar, maestra, pero ¿quiere añadir algo, maestra Karen? Sí, algo importante, además de lo que se hace en los esfuerzos a través de la currícula, es todo lo que se hace fuera del aula. Bueno, al interior y fuera del aula. Hay diversas actividades extraescolares que se hacen, que se llevan de la mano. Las áreas de orientación educativa son clave, por supuesto, a través de talleres, conferencias, panelistas, distintas cuestiones hasta lúdicas incluso, en donde luego se llega a esta reflexión y continuar al aprendizaje y a la adopción, por supuesto, de nuevos criterios que tengan relación con perspectiva de género. O sea, eso es súper importante porque acompaña y fortalece lo que en la currículum además ya se ve. Pues bueno, les agradezco muchísimo
muchísimo, maestra María del Socorro Pérez, secretaria académica del CEMS, Karen Escamilla Galindo, coordinadora de apoyos académicos. Gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos, continuamos con usted, maestra Socorro, y regresamos para hablar muy concretamente sobre este programa de intervención educativa, Juventudes y Género, que están implementando en el CEMS. Gracias por acompañarme, maestra Karen. Gracias. ¿Qué tal? Gracias por seguir aquí en Perspectivas y le agradezco mucho. Ahora en el panel nos acompaña Margarita Rodríguez, ella es responsable del programa Juventudes y Género del CEMS, y también continúa con nosotros la maestra María del Socorro Pérez, coordinadora académica del CEMS. Maestra Margarita, gracias por acompañarnos en este espacio. Pues a ver, me interesa ahora, después de este primer bloque que abordamos en términos generales, los retos de la igualdad de género y el combate a la violencia contra la mujer, ¿en qué consiste muy puntualmente este programa Juventudes y Género? Que le voy a ser muy honesto, pero yo busqué la información y al menos la comunicación que generó la universidad no me quedó muy claro en qué iba a consistir, ¿no? Si este programa, porque hablan de actividades, pero también hablan de análisis y estadística y revisión de datos para apoyar las políticas de igualdad. Así es. Estas acciones de intervención educativa Juventudes y Género están basadas en un diagnóstico que se elaboró por SEN después de la pandemia. Como se ha comentado, eso arrojó pues muchas observaciones y muchas como tips para tener foco también. También está basada estas acciones en un diagnóstico que hizo la UDG, fue la encuesta nuestra de género en nuestras voces. Fue una encuesta que se hizo, los primeros resultados ya estaban a finales del año pasado, era la cátedra de la UNESCO, el Centro de Estudios de Género, había otras dependencias también y la FEU. 55 planteles estuvieron implicados del SEN y también arrojó mucha información, ¿no? ¿Y qué resultados ofrece ese diagnóstico? Ese diagnóstico pues, es muy amplio, pero ya han arrojado unos primeros diagnósticos, como por ejemplo, 8 de cada 10 mujeres estudiantes reportan violencia, 72% psicológica, 70% sexual, 33% física y 26% económica. En diferentes ámbitos es esta violencia, 68% es en el entorno comunitario, 7 de cada 10 reportan haberla sufrido, también en el ámbito de pareja y también hablamos del ámbito familiar, ¿no? Solo un 41% en el ámbito escolar, con 4 de cada 10, ¿no? Y 31% en el laboral. Y se han reportado estas cifras también. Está impresionante esas cifras, o sea, sí. Eso es un cóctel de violencia e injusticias en general, digo, que no es muy distinto del reflejo general del contexto social, ¿no? El tamaño de esta muestra es muy importante, hablamos de 7.342 casos, estudiantes de 55 escuelas preparatorias y 14 centros universitarios, ¿no? Muy bien. Ahora, maestra, ¿ustedes ven estos resultados y cuáles acciones implementan en el CEMS y en particular con su programa? La idea es cómo hacer transversal la perspectiva de género dentro de la comunidad SEM y por seguir las líneas también de la Universidad de Guadalajara. Hay un gran compromiso no solo con la atención de las violencias, sino también la prevención, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, creemos fundamental de la prevención a través de la educación y creemos fundamental que también tenemos que hacer intervención socioeducativa cultural, porque las conductas machistas las adquirimos en la infancia y son construcciones socioculturales. Entonces, estas jornadas púrpura solo son, hablamos de estas actividades, también a nivel transversal en cada plantel, hay actividades desde dirección hasta abajo, ¿no? Claro. Maestra, decía hace un momento antes de comenzar el bloque que es usted maestra en innovación educativa y también especialista en género y derecho. Y me llama un poco la atención, le voy a ser sincero, pero siento un poco de escepticismo cuando me dicen que va a haber talleres, ¿no? Porque toda mi vida como periodista, para cualquier problema me dicen que van a hacer talleres.
¿no? Y siempre es talleres para prevenir la violencia, talleres para que puedan los artistas, no sé, hacer o generar una obra y poder difundirla, talleres para todo. ¿Sí funciona este tipo de programas en ese sentido y en ese nivel? Ayer mismo me llamó la atención que la Secretaría de Igualdad le dio un taller al gabinete donde estaba el gobernador de Igualdad, pero yo soy un poco escéptico con eso, ¿o me equivoco, maestra? Depende cómo se hagan. Porque no sí. podemos hacer solo intervenciones para la foto, o por ejemplo, si se hacen campañas de salud enfocadas a la prevención de embarazos adolescentes, no solo se pueden entregar preservativos, muchas veces se han entregado hasta caducados. Sí. Hay que hacer campañas de sensibilización en toda la comunidad educativa, no solo con alumnado, sino también profesorado, direcciones y familia. Lo bueno que tenemos en SEMS es que tenemos esta condición específica, que nuestro alumnado todavía está muy en relación con la familia. Existen escuelas de familias, no vamos a decir escuelas de padres, porque los conceptos ya van evolucionando y es lenguaje incluyente, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y cómo los hacen, por ejemplo, en la universidad, los talleres? Mira, hemos propuesto, desde Intervención Educativa, Juventudes y Género, hemos hecho... Le digo, son varias líneas de acción directa, como otros posicionamientos políticos que también hemos hecho ya, pero estas hemos establecido unas jornadas púrpuras, se van a llamar así. Vamos a hacer un calendario de conmemoraciones en base a días internacionales y nacionales. Hemos empezado de lleno con el 8M, entonces aquí ha habido actividades para todos y todas. ¿Qué actividades hubo en esta semana, por ejemplo? Esta semana, todos los planteles y prepas, incluidas módulos metropolitanos y regionales, tienen la propuesta para hacer 5 actividades. Sí. Entonces, esas actividades van desde un videoforum, de ver 3 vídeos cortos en este caso, luego veremos películas y se analizarán, se hacen videoforums, se debate, se reflexiona, se dialoga. También va a haber unas pequeñas investigaciones sobre biografías, en este caso hemos propuesto a Olimpia, por la ley Olimpia, la violencia de género digital. También hemos propuesto a Mónica Meyer, ¿por qué? Eso en relación a los tendederos. Claro. Para nosotros es muy importante no invisibilizar, no hacer que no pase nada, sino dialogar, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de tendederos, era una forma de dialogar también con nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, que sepan que el origen del tendedero fue una artista mexicana, Mónica Meyer, sí, que se utilizó la primera vez en 1978 para evidenciar la violencia que vivían en las ciudades, y que dentro de poco, a partir del día 11 de marzo, se inaugura una exposición de la colectiva que perteneció a esta mujer. Por ejemplo, estos tendederos de denuncia que le llaman, ¿no? Ese fue su origen, entonces. Así es. Mónica Meyer, como le digo, es una artista mexicana, ya es una mujer adulta, está viva en la actualidad, sigue haciendo activismo desde el arte también, sí, y va a visitar Guadalajara los próximos días, porque va a venir a esta exposición de Polvo de Gallina Blanca, que era la colectiva, de las primeras colectivas feministas, ¿no? Claro. Ahora, maestra, entiendo un poco los programas que van orientados a atender las denuncias de las mujeres, y hay como toda una estrategia, incluso en el plano estatal, existe toda una política pública muy generalmente enfocada a las mujeres. Con esta feminista que me platicaba, también me decía, pero a veces nos olvidamos de los hombres, ¿no? Nos olvidamos en el sentido de que a ellos también, o sea, debe haber programas concretos contra los potenciales agresores, contra una forma de pensar. En ese sentido, ¿cómo lo trabajan ustedes, maestra? Mire, este programa, bueno, estas acciones de intervención educativa, juventudes y género, tiene la transversalidad de 5 enfoques fundamentales. Principal es la perspectiva de género, pero también tenemos el enfoque generacional. Este enfoque combate el adultocentrismo. Sí. También hay un fenómeno que tenemos de brecha generacional, ¿no? ¿Qué sería el adultocentrismo? Es como solo la visión a través del adulto, que la etapa adulta es la que cuenta en esta sociedad. Entonces invisibilizamos necesidades y oportunidades o de adultos mayores o de jóvenes o niños, ¿no? En este caso la educación siempre ha sido muy jerárquica y necesitamos otro tipo, ¿no?, de relaciones. Claro. Y tenemos unas problemáticas, bueno, no generalizadas, pero sí, los sistemas educativos están obsoletos en muchos casos. Entonces hay leyes para incorporar esa perspectiva de género. Tenemos, pero bueno, volviendo a su pregunta, sí, la violencia de género, también el machismo, las conductas machistas se adquieren desde la infancia, desde la niñez. También perjudica a los hombres y a los niños. Es verdad que las que matan y asesinan son las mujeres, 11 al día en México, sí, pero también perjudica a los hombres y a los niños porque, por ejemplo, desde pequeñitos se les obliga a no mostrar sus sentimientos, a resolver todo por la fuerza, se les refuerzan esas conductas, ¿no? Sí. Entonces, hay que también darles oportunidades y enseñanza y aprendizaje. Tenemos que desaprender y volver a aprender en igualdad, ¿no? Claro. En este sentido, maestra María del Socorro,
Ustedes en la articulación ya a nivel preparatoria, universitario, ¿hay como algún tipo de visión que permita plantear la reeducación o al menos una currícula y programas que no solamente impacten en el área de bachillerato, sino que se vayan más allá en la universidad, que salgan de la misma casa de estudios? ¿O cómo operan o articulan eso ya en la visión macro? Sí. Bueno, acá, con base a una política institucional de perspectiva de género, impacta todos los programas educativos. Por supuesto, en el bachillerato fuimos los primeros en adoptar las materias de perspectiva de género. Sin embargo, se ha hecho también mucho trabajo a nivel de los centros universitarios. La Unidad para la Igualdad ha tenido un papel protagónico en esto. Si bien nosotros, el CEMS tiene ciertas particularidades, nos asociamos con la Unidad para la Igualdad. Sin embargo, la Unidad para la Igualdad trabaja más estrechamente con los centros universitarios. Se arman una serie de talleres, volvemos a los talleres. ¿Por qué no han resultado los talleres? Porque se pierde el sentido educativo de lo que es un taller. Un taller es hacer, un taller es incorporar cosas, un taller es estar haciendo y transformando. No es un sujeto hablando 40 horas, 20 horas, hablando y los otros escuchando, no. Claro. Los talleres tienen un sentido activo, entonces es lo que tratamos de hacer en la universidad. Hay cursos que nosotros le llamamos reeducativos, por ejemplo, cuando hay un infractor, hay cursos que son vivenciales, que son reflexivos. Nosotros tenemos acá un sensor muy importante. Uno de mis sensores importantes es la Comisión de Responsabilidades y Sanciones. Sí. Ahí llegan una serie de casos de diversos tipos, algunos más graves, otros menos graves, pero que sin embargo son un sensor en el que yo tengo que estar anotando y tengo que estar no solamente en la parte de la sanción, sino mucho en este programa tiene que ver en la parte preventiva. Sí. Nos juntamos, damos esos diagnósticos y entonces de lo que sucede así, vamos con los centros universitarios, porque finalmente ellos reciben estos estudiantes que tenemos, claro, y sí tenemos que tener una línea de trabajo común, responder a esa política que ha generado el rector general respecto a la igualdad, a la perspectiva de género, a la equidad y todos esos valores que están desde hace años en nuestro modelo educativo. ¿Y estas políticas, maestra, implican presupuesto? Es decir, ¿hay dinero? Por supuesto. Esta política se traduce a un programa, a un programa y con una serie de proyectos. Y entonces esos proyectos hay bolsas especiales para atender lo que sea más urgente. Se van priorizando las acciones, no unas sobre otras, pero sabemos que tenemos que priorizar y que tenemos que poner el énfasis en temporadas en diversas problemáticas, porque como dice el dicho común, el que mucho abarca poco aprieta. Claro. Entonces tenemos que estar centrando nuestros esfuerzos sin olvidar que hay otras cosas que debemos atender. Claro. Maestra Margarita, ahorita que comentábamos que la currícula desde pequeñitos es importante, otro aspecto que me parece que también no podemos dejar de ver es el contexto social, ¿no? Es decir, tenemos prácticamente una ola de violencia en todos los sentidos, violencia comunitaria, violencia criminal, violencia de género. Eso no hace como difícil que se pueda implementar desde el plano como educativo, reeducativo, cultural, las nuevas visiones de lo que significa la igualdad y la no violencia de género? Es una oportunidad, pero es una prioridad y una urgencia como lo tenemos que tomar las dependencias e instituciones. Tenemos señalamientos a nivel internacional, a nivel regional. Entonces, tenemos observaciones generales de derechos humanos relacionadas con la educación y con jóvenes, ¿no? Es verdad que Jalisco estamos en un contexto de doble alerta de género contra las mujeres. La primera fue estatal en 2016 y hay otros 8 municipios. Sí. Las jóvenes son el grupo más vulnerable, de 14 a 17 años, incluso a 24, incluso de ser desapariciones para tema de trato, ¿no? Sí. Entonces, también decir que volviendo a la transversalidad de los enfoques, es importante remarcar no solo es violencia de género lo que estamos preveniendo contra las mujeres o niñas o jóvenes, sino la transversalidad de estos 6 enfoques, incluyendo la atención a la diversidad,
nos implica también tener presente otras violencias y otras realidades de personas como la identidad o de orientación sexual y demás, o claro, comunidades indígenas, o medidas en torno a la atención a la diversidad, de la diversidad funcional, ¿no? ¿Usted en qué aspectos como muy concretos, maestra, en su experiencia tratando con los estudiantes, nota estas brechas de género o en la vida estudiantil o estos aspectos, por ejemplo, como decía hace un momento la maestra, micromachismos, o en qué aspectos o momentos de la vida estudiantil usted los identifica con mayor frecuencia? El tema con el alumnado, por las edades, como le digo, sí, lo que dijo la doctora Coco antes, ¿no? Es verdad que muchas cosas pasan en casa. Las escuelas somos un instrumento para detectar violencias. Hay señales, antes de que llegue a incendiarse, a ser un fuego, unas llamaradas, podemos ver pequeñas señales para prevenir esa violencia, ¿no? Entonces, si una alumna pasa mucho tiempo en la escuela, en el plantel, se ausenta, o por el contrario, pasa mucho tiempo en su casa, a lo mejor tiene excesivos cuidados familiares o tiene excesivas responsabilidades, ¿no? Sí. O puede haber casos de violencia, a lo mejor ella está sufriendo, está viviendo una violencia porque la ha vivido normalizada en su casa. Sí. Se ha normalizado tanto la violencia en todos los ámbitos que cuesta mucho para las jóvenes identificar cuándo la viven o cuándo la padecen. Claro. Y en el plano, por ejemplo, hablamos ahorita de estudiantes, pero por ejemplo con los profesores y las profesoras, ¿no? A ver, un profesor, no sé, no sé cuál sea lo contrario de adultocentrista o discriminar por edad, pero no sé, un profesor de 50 años, a ver, va a tener una visión de 5 o 6 generaciones de cómo, como decía la maestra. ¿No es difícil también el abordaje con estas figuras de autoridad al final dentro del espacio educativo? Mira, es importante partir que todas las personas que nos desarrollamos ahora en ámbitos profesionales, ya sea justicia, educación, sanidad, da igual el nivel que ocupemos, el cargo, no fuimos capacitados o capacitadas con perspectiva de género, con el enfoque interseccional, con la atención a la diversidad. Entonces tenemos que incorporarlo esto en nuestro día a día. Partimos de la idea de que hay que como contagiar, igual que se contagia el placer por la lectura, se puede contagiar estas acciones. Claro. Las jóvenes son agentes de cambio, entonces, aparte de su comunidad, los planteles están inmersos en colonias, barrios, no somos ajenos, ¿no? Entonces, estas acciones lo que nos permite es trabajar mediante el modelo ecológico de prevención de violencias. Este modelo trabaja con intervención primaria, es población general antes de que suceda, población secundaria con población en riesgo de sufrir o padecer, claro, pero también de agredir. No solo prevenimos el vivir violencia, sino también en agresores y agresoras, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿qué micromachismos se identifican en la comunidad estudiantil? ¿Es posible mencionar algunos? Pues mire, no hablo solo de SEN o de la UDG, en general, como hay esos micromachismos o esos que lo tenemos interiorizado, pues por algo de decir mi reina, ¿no? Referirse así a una alumna puede ser muy normalizado por el profesor o para el adulto porque lo vivió él y era normal, incluso era un halago y alguien se sintió como gratificante cuando le hicieron ese comentario. Pero ahora las jóvenes lo sienten como un acoso sexual, psicológico, una palabra como ofensiva, ¿no? Entonces, como decían antes, ¿Y eso vienen con ¿es sancionable eso? Mira, no es que sea la prevención de violencias, ¿no? Claro. Puede ser de tipo psicológico, verbal, ¿no? Hay tipos y modalidades de violencia, pero para nosotros, cuando hay un síntoma de un problema, pues hay que intervenir, no solo sancionable. Entonces, si hay una problemática, pues el diálogo, la educación, porque tenemos que reflexionar, claro, tenemos que desaprender y volver a aprender en igualdad. ¿Y no genera o no se da este fenómeno en donde cuando le dices, por ejemplo, a un hombre, bueno, si utilizas esa expresión, estás siendo ofensivo o a ella no le gusta, ¿no? O si le hiciste cualquier comentario y te denunció, es decir, cuando ya hay todo un aparato para garantizar la igualdad o la no discriminación o prevenir la violencia, ¿no genera eso también una reacción violenta en los hombres? Es decir, como que sea también más difícil y que haya una resistencia violenta de parte de los hombres. En hombres, en mujeres, y puede resultar muy agresivo y porque sí mueves tapetes, porque venimos a mover encima algo interiorizado que a lo mejor llevan 40 años, ¿no? Claro. Nadie les ha venido a decir que está violentando o discriminando por ello. Entonces, hay que decirlo de formas, hay que
eso, ver qué educación se da. Si a lo mejor es una plática, un diálogo, o a lo mejor es una capacitación más fuerte, o de unas horas, o de más larga duración, o no solo puntual, hacer un seguimiento, ¿no? Claro. Oiga, maestra, es que me quedé pensando ahorita, ya me dio como inquietud. A ver, es que me está hablando de un lenguaje común, prácticamente coloquial, que de todos los días, pero al mismo tiempo un lenguaje que hay muchos que no, tengo que incluirme, no lo hemos concientizado, y me da terror, ¿no? Que pueda generar yo eso en una generación más joven, ¿no? La otra vez yo discutía con un amigo si había que poner o no la y los, ¿no? En un texto, y una amiga me decía, es que eso puede ser la diferencia entre que una mujer de 20 años te lea y no, porque para ella la estás excluyendo, ¿no? Es decir, esa es una nueva conciencia y un nuevo lenguaje totalmente alejado de ciertas generaciones, en donde creo que tengo que incluirme. Creo que todos y todas nos tenemos que poner las pilas, pero como le digo, cada uno desde su ámbito, desde su parcelita. El amor es revolucionario en estos tiempos, ¿no? Entonces vamos a darnos tiempo. Las mujeres también que iniciamos en estas cuestiones de género, de feminismo, también tenemos un proceso, ¿no? No todas, o por ser mujer, o por tener estos temas de un día para otro. Entonces, a lo mejor yo también todavía cometo en el tema del lenguaje o algunos micromachismos. Lo de los micromachismos pueden ser bromas hirientes. Claro, que hay unas que son evidentemente machistas, ¿no? Esas no hay. Pero son más sutiles, son como conductas machistas más sutiles, ¿no? Oiga, maestra, por ejemplo, pensando un poco en la audiencia, a lo mejor un padre de familia o incluso un profesor, ¿no? Que dijera, a ver, yo quiero aprender un poco más de esto, ¿no? Me gustaría leer, ver o consultar más información al respecto. ¿Usted qué les recomendaría? Un poco como para neófitos. Tenemos grandes aliadas y aliados en este tema. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña viene desde 1908, México la ratificó en el 90, entonces tenemos una larga trayectoria también de aliadas y aliados que han hecho mucho en este aspecto. Ajá. Hay guías de comunicación no sexista, hay cuentos, ya la literatura infantil y juvenil ya no solo es solo para niñas princesas o para los niños son piratas o aventureros, ¿no? Claro. Hay muchos programas, hay muchas guías, por ejemplo, a nivel, creo que fue a nivel de Gobernación Federal, hay guías para incorporar la perspectiva de género en la educación media superior. Claro. Hay toda una fundamentación normativa, contextual. ¿Algún libro muy puntual o teórico o teórica al respecto? Pues depende qué edades y depende qué hay, desde cómic, que hablan desde el movimiento feminista, pero por ejemplo un vídeo que puedo recomendar en YouTube, que es acceso, es por ejemplo Feminismo, no es equiparable a machismo, es un vídeo corto de 3 minutos, ahí habla de los estereotipos de género también, y también lanza un mensaje. También hay otro vídeo muy interesante en YouTube con esto del feminismo en torno al 8M que fue ayer, se llama Historia del feminismo en 10 minutos, es antiguito, pero también está en un lenguaje muy ligero y amable. Y, como le digo, podemos empezar todos a ese nivel de kinder, claro, en esto de derechos humanos de las mujeres y jóvenes, porque todos estamos a esos niveles. No podemos avanzar con grandes debates de teorías feministas cuando tenemos que empezar todos los niveles. Hay aspectos. Maestra María del Socorro, digo ya casi para terminar, pero ¿ustedes cómo está la vinculación institucional hacia afuera? Es decir, hay casos que seguramente la universidad puede atender y procesar internamente, pero cuando ya hay un delito, cuando se necesita la intervención a lo mejor de la Secretaría de Igualdad, o ¿cómo funciona la vinculación? Digo, sobre todo en estos tiempos políticos que son complicados entre la universidad, el gobierno y el Estado. Sí, bueno, pues nosotros siempre tratamos de ser institucionales y siempre tenemos que velar por el bien de quien está denunciando y tratar de ser justos, y sí se buscan a las instancias correspondientes. Nosotros, a través de la Unidad para Igualdad, la Oficina de Abogado General, sí, cuando existe algún caso que nosotros creemos que debemos dar parte a otras autoridades fuera de la universidad, nos asesoramos y entonces sí buscamos las vinculaciones, sobre todo en ese apoyo y siendo coherentes. Si alguien viene y demanda, nosotros no podemos ser omisos. Más allá de las relaciones buenas o malas, nosotros debemos de ser institucionales, éticos y profesionales y recurrir a las instancias que nos pueden resolver o a las que podemos derivar ciertos casos que resultan delicados. ¿Todavía este programa de senderos seguros? Sí, todavía sí, sigue funcionando. Sí, todavía sigue funcionando. ¿Todas las preparatorias lo tienen? Sí,
De hecho, sigue funcionando inclusive en centros universitarios también. Seguimos trabajando muy de la mano con ellos y ha habido buena respuesta. Claro. Bueno, maestra, finalmente algo que quiera añadir, Sí, me parece fundamental, 2 enfoques solo pendientes, son puntuales también, el de la interseccionalidad. Ese enfoque nos permite también ver diferentes categorías discriminatorias en una misma persona. No es lo mismo una joven, sí se la discrimina a lo mejor por ser mujer, pero también puede tener una doble discriminación por la edad o una triple si pertenece a alguna comunidad indígena o cuarto si hablamos de discapacidad o demás, ¿no? Entonces es muy importante que estas acciones de intervención educativa se vean en base a todos estos enfoques. Hay otro enfoque muy fundamental, es el de intersectorialidad. Este enfoque nos permite aunar diferentes recursos humanos, materiales y económicos en base a diferentes estancias y demás, en base a un mismo objetivo, porque desde Intervención Educativa, Juventudes y Género tenemos grandes aliados y aliadas, desde el rector, director general, el maestro César, la doctora Coco, la compañera Karen Escamilla, pero también tenemos otros aliados como la FEU, en representación ZOE. También estamos aliadas con el Centro de Estudios de Género del CUS y también pues vamos a tener alianzas con la Unidad para la Igualdad, ¿no? Igualdad. Pues bueno, maestra María del Socorro, muchas gracias. Usted es secretaria académica del CEMS, maestra Margarita Rodríguez, responsable del programa Juventudes y Género. Pues estaremos pendientes para dar seguimiento a todas estas políticas que ya vimos no nada más tienen que ver con la vida universitaria, hay un plano social, también hay un plano familiar y en ese sentido tenemos una responsabilidad todos como sociedad. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en este espacio de Perspectivas. También le agradezco mucho a usted que me haya acompañado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.